algunos versículos nada más. Vamos a hacerlo en el versículo número 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oyeréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vamos a dejar hasta ahí entonces la lectura. Tomen sus lugares. Gloria a Jesús. El Señor me inquietaba a que habláramos algo que hemos venido como dejando de hacer, y es hablar de la segunda venida de Cristo. Este es un tema que se está predicando ya muy poco, y creo que una de las razones por las cuales se está predicando muy poco, de hecho, es porque la venida del Señor es eminente. La venida del Señor es un hecho que dentro de muy poco se va o vamos a experimentar tal evento. Para poder como introducirme a esta idea de lo que es la segunda venida de Cristo, primero vamos a hablar el trasfondo, sobre todo de los israelitas. A los israelitas, Dios les había hecho la promesa de un Mesías, quien sería el que gobernaría sobre ellos. En este caso, pues, los israelitas veían este Mesías realmente como una de las grandes bendiciones de Dios. Y lo veían así por el hecho de que el Mesías traía para ellos como promesa el que sería su libertador, sería una persona extraordinaria, una persona gloriosa. Pero los israelitas o judíos lo veían de esa manera, como un líder político y no como un trasfondo espiritual. Y sobre esa idea de un liderazgo político es lo que, bueno, a ellos más les interesaba, por el hecho de que, bueno, todos conocemos la historia de Israel, que ha sido una nación de guerra, de continuas guerras. Lo han muchas veces hasta exterminado, pero Israel siempre ha surgido a través de sus estrategias militares de guerra. Para ellos era, por supuesto, una gran noticia que Dios les otorgara a este líder político. En este caso, el tiempo ha pasado
Pero es interesante ver que en el caso de los discípulos ya habían evolucionado durante este tiempo de ministerio del Señor. Los discípulos ya habían reconocido que Jesús, ese era el Mesías, el que todo en la generalidad de Israel lo esperaba. Israel no lo había visto, pero sí ya los discípulos sí pudieron ellos detectarlo por la razón que pues fueron sus hombres cercanos que el Señor llamó y que los fue discipulando, les fue enseñando. Y aun cuando era totalmente costoso para los discípulos, por ser judíos, para como ir asimilando que Jesús era el Mesías, pero las evidencias, las credenciales que veían en el Señor, pues no tenían para dónde sino realmente ver en Jesús el Mesías. Y en este caso los discípulos pues han, como decíamos, han evolucionado y ahora ellos están como escuchando al Señor, que dentro de ese plan no político, sino de ese plan espiritual, ellos están escuchando que el Señor va a morir y que luego de que Él muera ascenderá al cielo a su Padre. Y la promesa que el Señor les está haciendo a su pueblo es que luego Él regresaría para instalar lo que es el reino. Por supuesto, este es el reino que no sería, como ya decíamos, el reino político, sino el reino espiritual. Y eso es lo que entendieron los discípulos. Por tanto, en esta lectura que nosotros tomamos acá, los discípulos quedaron presionados, quedaron inquietados. Y quedaron tanto inquietados que cuando ellos le dijeron al Señor, luego de que habían estado allí en el templo, le dijeron: mira, Señor, las estructuras de este templo, mira la belleza de este templo. El Señor les contesta y le dice: sí, es una estructura impresionante, pero no quedará piedra sobre este lugar, que era lo que nosotros leíamos acá. Respondiendo, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí hay una palabra, hay una diríamos, una palabra profética, por decirlo de esa manera, de parte del Señor. Claro, esto impresiona a los discípulos porque un judío, el pensar, el mencionar que esa maravillosa obra que era el templo pudiera derribarse, ellos no concebían tal expresión. Pero luego que el Señor sale del templo, sube al monte de los olivos. No olvidemos que a estas alturas está ya por darse el sacrificio del Señor, por darse o por dar Él su vida en la cruz del Calvario. Y es acá donde ya en el monte de los olivos ellos, hermanos, se acercaron al Señor. Y eso es lo que nosotros vemos acá cuando dice, bueno, le dijeron los discípulos, y diciendo Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Dicho de otra manera, de tu segunda venida. ¿Qué señal habrá de tu segunda venida y del fin de este siglo? Le dice el Señor. Es importante que el Señor, se lo voy a resumir de esta manera. El Señor
les da en primer lugar, hermanos, 4 o 6 señales de cuándo serían el tiempo de su regreso. El tiempo de que ya los discípulos lo entendían muy bien, pues el Señor les había dicho allá en Juan 14 que Él volvería y los tomaría y los llevaría para estar con Él. Claro, eso es impresionante, eso es maravilloso para los discípulos escuchar tales promesas. Y claro que en este caso ellos están ya inquietos, que cómo será, cuándo será, como diríamos, date prisa porque nosotros queremos esta experiencia. Pero acá el Señor le dice con respecto a esta pregunta, respondiendo Jesús, verso 4, le dijo: mirad que nadie os engañe. Esta frase que da el Señor, mirad que nadie los engañe, en primer lugar les está dando como parámetro, como señal de su regreso en su segunda venida. Les está diciendo que lo que va a ser muy manifiesto es el engaño religioso. Y eso es importante ponerle atención, porque, bueno, el Señor no les da una respuesta como ellos querían escucharla. Más bien el Señor les da señales. Y una de estas señales son las falsas enseñanzas, los falsos profetas. Como señal, dicho de otra manera, siempre ha habido engaños, siempre han habido falsos. Pero cuando el Señor se refiere que esto es como un parámetro previo a su regreso, es porque cuando esto esté por suceder, esto tendrá gran auge, como sería el engaño. Y en eso podemos detenernos un minuto, hermanos, para poder ver en nuestro entorno, en la generalidad de lo que es el mundo. Lo que nosotros vamos a ver en este caso es un auge del engaño. El engaño está proliferado por todas partes. Ahora todo el mundo le habla de Dios. Ahora todo el mundo se rasga las vestiduras hablando de cosas grandes de Dios, que podía pensarse cuando, si uno no está bien documentado en la Escritura, uno puede dar fe de que eso es real. Eso es un asunto que está generalizado. Lo falso, lo comaflajo, lo mentiroso, eso es una situación que somos nosotros, los de los finales de los siglos, que sería en este caso, estamos viendo, estamos observando lo que es esta señal profética que el Señor está diciendo, que serán, primeramente dice, los falsos. Segundo, como señal previo a su segunda venida, está diciendo el Señor, habrán guerras y rumores de guerra. También en toda la historia de la raza humana, las guerras ha sido el pan diario. Pero cuando se habla de habrán guerras, debemos de entenderlo que cuando ya esto está por finalizar, diríamos la historia de lo que es la gracia, lo que vamos a ir viendo también es un auge mayor de lo común de guerras a lo que actualmente estamos. Nosotros estamos viendo una terrible convulsión de guerras y rumores de guerra. Esto es muy conocido por nosotros. Ahora que no le pongamos atención a esto es otro asunto, pero es algo que se está dando en nuestros días. Diríamos una tercera señal sería la guerra nación contra nación. Si nos detenemos otro minuto en esto, vamos a ver el panorama del mundo ahorita. Los hermanos, el sonido de tambores de guerra en todo el mundo. Estamos viendo las potencias despertarse.
estamos viendo las terribles amenazas de las armas nucleares, que se está, ya esto ya es, ya como ya antes, hace un par de años atrás, hablar de armas nucleares de las potencias era hasta muy imprudente, pero ahora ya esto ya es bastante común. Bueno, si no corregimos esto, aquí están, ya vamos a entrarle con lo que es este sistema de guerra, ya no convencional, sino un asunto nuclear. ¿Quién, hermanos, puede decir eso no es cierto? ¿Quién puede decir, o quién pudiera decir eso solo son amenazas? Alguien dice perro que ladra no muerde. No. Cuando ya esto se está generalizando, las amenazas son bastante comunes, y por hecho dentro de esas amenazas hay tantos intereses, hermanos, eso es innegable, que lo que está diciendo, habrá, como dice acá, nación contra nación. Es cosa de días, es cosa de meses, es cosa apenas de algunos años para que se pueda desatar la tercera guerra mundial. Es decir, esa es la tercera guerra que terminará con la humanidad. En 1918, el siglo pasado, se dio la primera guerra mundial. Han habido guerras locales, guerras en continentes, pero jamás habían habido, en estos últimos años, en 100 años, jamás había habido guerra mundial, es decir, que afectara todo el globo, todo el comercio, todo el sistema. Pero como las profecías de Dios, como la palabra de Dios, como las señales de Dios, la Biblia misma dice, Mateo, pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Es decir, eso irá, hermanos, ajustándose al pie de la letra. Entonces, cuando ha pasado la primera guerra, pongamos números redondos, por ahí por el 1913 al 18, no habían pasado ni 20 años cuando se está desatando la segunda guerra mundial. Intereses comerciales, etcétera, todas estas cosas. Fue una guerra que yo me recuerdo, hermanos, que yo estaba pequeño, y cuando mis padres empezaron a quejarse por productos que ellos consumían, por ejemplo, alambre para cercas, clavos para todo eso, decía, ya no hay a dónde comprar, porque está Alemania, que era el Estados Unidos de ese entonces. Decían, yo escuchaba pequeño, no hay, ya no vienen productos, ya se afectó todo en lo que es el comercio mundial, la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que eso conllevó, una cosa espantosa. Nunca se había dado a esas dimensiones. Pero cuando nosotros vamos viendo el reloj de Dios a través de, hermanos, de estas escrituras, uno dice, Dios mío, ¿quién puede objetar y quién puede decir eso de la tercera guerra? No lo hace la gente. Si las potencias saben que si usan armas nucleares se van a consumir todos, así que no les conviene. Eso sería una hipótesis que no tiene sustento. Pero los intereses y sobre todo la palabra, que es la que se va a cumplir al pie de la letra, eso no tiene, hermanos, definitivamente nada de que altere lo que ya está escrito. Entonces estamos viendo eso como señal. Estamos viendo que, por ejemplo, lo que está diciendo Rusia ahorita, Rusia, por decirlo, a mí no me gusta tomar estos temas, pero es importante, hermanos, que nos actualicemos, porque a veces solo estamos ahí en las redes chateando, viendo cosas, viendo comida, viendo dónde ando y viendo qué hacemos, y estamos dejando desapercibido el informarnos como pueblo de Dios. Necesitamos informarnos. A nosotros no nos interesa, hermanos, algunas cosas que pueden ser secundarias. A nosotros nos interesa el ver de qué manera el plan de Dios
el espacio de Dios se va cerrando. ¿Y por qué nos interesa? Porque dentro de ese comprender nosotros podemos corregir muchas cosas. Entonces, en este caso, ¿quién puede cuestionar que se va a dejar de dar la tercera guerra en la dimensión y las armas que ahora se van a ocupar? No, es imposible. Es más, ya está. Dice, habrá guerra nación contra nación. Nosotros estamos ahorita, las amenazas son un hecho. Ahora, esto quedaría poco porque el Señor sigue hablando. Dice a continuación el verso número 7: habrán pestes. Pestes siempre han habido. Y qué bueno, hermanos, qué bueno que nosotros experimentamos que hace 4 años una peste. Nosotros habíamos leído las pestes que habían habido en España, la peste española que mató no sé cuántos millones. ¿Y cuándo fue? Fue en este siglo. Las pestes han sido ya globales, y en este último escenario que nosotros ya lo sufrimos en carne propia, que es lo que experimentamos con respecto a la peste. Bueno, ahí ya sabemos nosotros cuál es, pero esta peste paralizó el mundo. Esta es una gripe que mataba rapidito a la persona. Tal vez no era tanto el efecto del virus, sino el temor que se le llegó a tener a este virus, y mataba pero a montones, a tal grado que daba miedo ver lo que sucedía en Italia. Terrible, la gente tirada muerta en las calles, terrible. Los furgones llenos de cadáveres porque no habían lugares en los hospitales donde poderlos almacenar. Terrible. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Lo que a mí me dice eso es: estoy a las puertas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que me dice eso a mí? Lo que me está diciendo: estoy a las puertas. Interesante, porque eso me sirve a mí. Hermanos, cada uno de nosotros tal vez ya no nos olvidó lo que fue la peste que nosotros acabamos de pasar. ¿A cuántos de nosotros nos afectó con seres queridos? Nosotros mismos muchos somos sobrevivientes de la peste. Habrán pestes, dijo el Señor, como señal. Pero además, dijo el Señor, habrán terremotos. Yo decía en la mañana, por ejemplo, hermanos, hace unos 6 años hubo un terremoto en Chile que movió el eje de la tierra 5 centímetros, a tal grado que la tierra, usted ve así en el globo, en la esfera que nosotros tenemos, vemos así canteadita. Así la hizo Dios. ¿Por qué la hizo así canteadita? Porque de esa manera la tierra se preserva su temperatura, preserva los mares, preserva el clima, etcétera. Pero de hace 7 años atrás, con respecto a lo de Chile, los científicos dicen, fueron 4 centímetros que se movió el eje de la tierra. Nunca había habido terremotos de esa magnitud. Y luego se va un terremoto a Japón que hace también, hermanos, desequilibra el eje de la tierra una vez más. Ahora usted me dice, ¿y eso qué nos afecta a nosotros? Bueno, usted puede ver los fenómenos naturales, usted puede ver las inundaciones, usted puede ver las temperaturas, usted puede ver los maremotos, usted puede ver el calentamiento, usted puede ver el fenómeno del niño, de la niña. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es que el planeta ya está en dolores de parto. ¿Qué significa eso? Es que estamos a las puertas. Las señales están cumplidas. Las señales, ya no hay que estarle dando más vuelta a las cosas. Las señales son un hecho. Pero si todavía no nos basta, el Señor dijo una sexta profecía.
como señal. Y será, dijo en el versículo número 14 de este capítulo 24 de San Mateo, y será, dijo, predicado este evangelio. Interesante, será predicado este evangelio, dijo el Señor. Ay, hermanos, cuando yo me crecí, que no son 200 años atrás, pues usted puede pensar cuántos años tiene el hermano. Apenas tengo y 9. Usted puede pensar, no tiene y 9, tiene y enta, y ahí no pasamos de y enta. Los que ya van a entrar a los 30 dicen y 9 qué, y 9 qué. No tenemos tanta edad, pero cuando yo estaba pequeño, hablar del evangelio, yo me recuerdo que mi abuela me decía, mira, ahí hay unas gentes que son del diablo, me decía. Son del diablo, ¿por qué, abuela? Le decía, se llaman evangélicos. Yo les tenía un miedo a los gentes que decía mi abuela que eran diablos. Y hablar de diablo en ese tiempo, uno hasta miedo tenía mencionar la palabra diablo. Y esos son los diablos. No le estoy exagerando, hermano. Hace poco, pero ahora, no solo en El Salvador, ahora todo impío a uno le dice bendiciones. ¿Bendiciones de qué, impío? Ahora todo le dice Dios te bendiga. ¿Y Dios te bendiga de qué? A saber de Dios, vos no saben nada. Pero hermano, se ha generalizado la palabra de Dios, el evangelio allá donde quiera, aunque sea de a 4 por el dólar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay evangelio en todos lados, aunque sea de ese evangelio chabeleado, pero hay evangelio. Y no estamos hablando de 100 años. Y en este preciso momento, este mensaje está yendo a Australia, este mensaje está yendo al otro lado de la tierra. Y dijo el Señor como señal, ¿cuántos alaban su nombre? Será predicado este evangelio a todas las naciones. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Que eso me trae a mí tremendo gozo. Esto me trae a mí tremenda alegría. ¿Por qué, hermano, le trae tremenda alegría? Porque muy pronto, hermanos, se concretizarán los sueños de la iglesia. En Apocalipsis dice ven, y la esposa dice ven, y el que oiga dice ven. Y diga ven, y todo aquel diga ven. Es decir, estamos diciendo ven Señor, ven Señor, ven Señor. Ven Jesús, tú dijiste que vendrías a traer a tu iglesia. Y qué lindo es que nosotros, yo le doy gracias a Dios que no nací 100 años atrás. Yo le doy gracias a Dios que nací en el tiempo del avivamiento, que nací en el tiempo cuando se ha proliferado el evangelio, cuando nací en el tiempo cuando, hermanos, se cumple esta profecía. Y será este evangelio, está conocido, está predicado en todos los rincones de la tierra. Habrán algunas excepciones, pero este evangelio ya no es un evangelio secreto. ¿Y qué nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo es que las señales son hechos, señores. Las señales. Ahora vamos a ver, como el tema es la segunda venida de Cristo. En este caso, hermanos, lo que vamos a ver es que estas señales que se darán o que se están dando antes de que venga la segunda venida, vamos a ver, esto es exactamente lo que se está manifestando. Esto es como Dios diciendo: estoy por regresar. Esto ya haciéndole un análisis a nuestro entorno y ver que esto que dijo el Señor a sus discípulos cuando esto le preguntaron ¿cuándo será estas cosas y el fin del siglo, Señor? Bueno, primeramente lo falso se va a proliferar y luego los rumores de guerra y luego las naciones enfrentadas, y luego las pestes, y luego
el hambre que, hermanos, ha permeado el mundo entero cuando hay tanta tecnología. El hambre son los tiempos más calamitosos de hambre en el mundo entero. Ahora, entonces quiere decir que esta etapa está por darse, la segunda venida, la cual le voy a explicar esto para ver, tal vez así se me despierta. ¿Cuántos damos un amén? Le digo para que a ver si me se despierta, porque cuando hay mucho calor uno le da sueño. Pero aguánteme unos 5 minutos más. Por ejemplo, esta segunda venida, mire qué interesante. Esta segunda venida, algunos pueden cuestionar y decir, bueno, hermano, y lo hacen algunos hermanos. Dicen, mire, si es que eso que Mateo está diciendo ahí está hablando específicamente con los israelitas o con los judíos, eso no tiene nada que ver con la iglesia. Es cierto, el Mateo 24 es exclusivamente para los judíos. Ya no, allí no se habla de iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos en ello para provecho nuestro? Lo que encontramos en esto, aunque es para los judíos, eso es estrictamente. Cuando usted lee Mateo 24, desde el 22 y todo eso, todo es trato judío, trato judío. La iglesia ya no aparece. Todos son tratos judíos. Pero ¿dónde es donde nosotros recibimos? Donde nosotros recibimos es esto, que como el Señor les está diciendo que las señales de su regreso para instaurar su reino milenial en esta tierra, esas son las señales. Pero la segunda venida del Señor es progresiva. Primeramente, se puede tomar dentro del periodo de 7 años. Dentro de 7 años se puede tomar lo que es la segunda venida del Señor. ¿En qué sentido? Por ejemplo, como estas señales, yo no soy judío y creo que tampoco usted, pero estas señales a mí me sirven. ¿Por qué? Porque cuando las estamos viendo con nuestros ojos y ya las estamos sufriendo de alguna manera, en este caso, yo estoy entonces asociando que antes que se dé la segunda venida, se va a dar en la primera etapa. Y la primera etapa de la segunda venida es, hermanos, el rapto que nosotros conocemos como iglesia. El rapto, que es lo que le dijo el Señor y se lo reveló a Pablo en el capítulo, en el libro, en la carta a los Tesalonicenses, capítulo número 4, donde el apóstol Pablo dice: porque el Señor mismo, oiga bien esto, verso 16 del 4 de primera de Tesalonicense, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué dice ahí? Lea conmigo, trae su Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice? Y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Y dice el verso 17: luego nosotros, los que hemos vivido, los que hemos hallado, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estamos siempre con el Señor. Quiere decir que la segunda venida hermanos, se enmarca en 2 momentos. Primeramente, el momento, si usted le puso atención a ese versículo 16 en adelante de primera de Tesalonicense, usted va a ver que dice: con voz de mando y con trompeta de Dios desciende los muertos, es decir, los que han muerto en Cristo. Son millones de santos, de personas que han pertenecido a la iglesia,
en estos 2000 años que han dormido, han muerto. Hermanos, eso es lo precioso en Dios. En Dios no se pierde, en Dios se gana. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Por qué no se pierde? Porque esos muertos, porque eso es lo que Pablo les dice a los tesalónicas. Los de Tesalónica los estaban matando por su fe. Entonces Pablo le dice: no se entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque el que no tiene a Cristo no tiene esperanza. El que no tiene a Cristo no se haga colocho. No diga, porque lo general de la gente es: se muere fulano, aún con la botella de guaro, las personas lo becan para el cielo. Dice: ya lo llamó el Señor a descansar. Te va a estar, María. ¿Cómo te va a llamar a descansar? Para que podamos accesar a la presencia de Dios, primeramente tenemos que estar bajo la cobertura de Dios. Primeramente tenemos que haber, hermanos, entregado nuestro corazón a Dios. Porque eso es lo que dice Juan en su capítulo número 1. A los que creyeron, a los que abrieron su corazón, a eso les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que las demás gentes son criaturas. Los que creyeron son hechos hijos de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los que creyeron. Den un amén los que hemos creído. Lo lindo de esto, hermanos, es que, como dice acá el apóstol Pablo, tremendo, porque el Señor mismo con voz de mando, es decir, cuando ya venga la segunda venida, cuando venga Él a instaurar su reino milenial, va a venir Cristo en persona. Pero ¿será posible eso? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y a dónde va a gobernar Cristo? En Jerusalén. ¿Y cómo es eso? Y vamos a verlo. Lo vas a ver toda vez le hayas abierto el corazón. Pero ¿cómo será esto? Bueno, lo que viene es espantoso primeramente. Porque antes que el Señor instaure su reino, lo que viene es la gran tribulación. Jamás, nunca, dijo Cristo, ha habido una tribulación como la que viene. Tremendo. Ahora, lo que dice Pablo a mí me llama la atención. Con voz de trompeta y con descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo. ¿Cuántos habrán muerto en Cristo desde Abel? ¿Cuántos desde Cristo para acá? ¿Cuántos habrán muerto? Millones, millones. O sea que no sé a dónde los enterraron, y si no los enterraron, poderoso es Dios para resucitar esos cuerpos, sumarles el alma y el espíritu y levantarlos con poder. Mano, ese día que está por darse, se va a dar cuenta que son miles de tumbas de santos que se hayan enterrado en esos cementerios, que quedarán sin los huesos que habían ahí. Y dice Pablo: y nosotros que estemos vivos seremos transformados, es decir, los que vamos a estar vivos. Yo quisiera estar vivo, porque ese es un regalo de Dios, el no pasar por esa parte fea de la muerte, porque es fea, bastante fea, porque tal grado que nadie quiere morirse, y no queremos morirnos porque no nos hizo Dios para morirnos. Pero lo lindo es, hermanos, lo lindo es que ahí está la promesa de Dios. No, tú te moriste, pero te moriste en Cristo, no hay problema. Y tú estás en pie, no has muerto todavía, no hay problema, porque en ese regreso de la segunda venida que viene primeramente, dice Zacarías capítulo número 14, tremendo lo que viene, hermano. Por ejemplo, en esta primera fase, ¿está conmigo, hermano? Ya termino. En esta primera fase, lo primero que vamos a ver nosotros es que viene hasta las nubes a recoger a su iglesia. Suena la trompeta, los muertos en Cristo resucitan, los que estamos vivos seremos transformados y volaremos con Cristo a las nubes. El Señor no vino a la tierra. El Señor no vino a la tierra. El Señor va a venir a la tierra. Por ejemplo, luego de que
haya recogido a su iglesia. Es que nosotros no nos hemos sacado el premio gordo de la lotería. Nosotros nos sacamos el cielo sin comprar números, sin hacer nada. De gracia hemos recibido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Precioso Dios. Y oiga, hermano, se levanta la iglesia y nos vamos nosotros 7 años. 7 años, que no es nada para Dios. Pues 1000 es un día, y un día son 1000 para Dios. Es decir, 7 años serán menos de 7 segundos. Pero en esos 7 segundos nosotros nos vamos. ¡Fua! Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 3 verso 10. Yo te libraré del momento de la prueba. Porque allá andan muchos diciendo: no, la iglesia va a pasar la tribulación. Ahí te quedas vos con la iglesia y con el anticristo, pero yo me voy con Cristo, porque como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Verdad? Los que se quieran quedar, si usted no cree esta doctrina, pues no hay problema, nos vamos a pelear por eso. Si usted quiere conocer al mero cachudo, al mero anticristo, lo va a conocer. Es cosa de cada uno. Pero ¿qué pasa acá? Entonces viene el Señor, hermanos, levanta la iglesia. En ese preciso momento de levantar de la iglesia, los muertos resucitan, los otros son transformados, y luego nos instalamos en la atmósfera con Cristo. Ya estamos con Él. Es cosa de tiempo, de un momento a otro. Desde ese momento empieza la gran tribulación, cual nunca ha habido. El anticristo, el diablo gobernando esta tierra. ¿Cómo será eso? A tal grado que hay algo que dice que nadie puede comprar ni vender si no tiene el sello de la bestia. Y el que tiene el sello de la bestia le pertenece al diablo. O sea que ahí no hay opciones. No, que yo voy a huir por las montañas, te vas a morir de hambre. No, que mis hijos, es terrible lo que viene. Es espantoso lo que viene. El Señor no ha ocultado tal situación de lo que es la gran tribulación. Pero lo que quiero terminar es lo siguiente, hermanos. Lo que quiero terminar es diciendo lo siguiente, y es que mientras nosotros estamos arriba, primeramente en el tribunal de Cristo, segunda de Corintios 5:10, estamos, nos están repartiendo los galardones. Pero parece fantástico eso, hermano. Parece fantástico, sí, así parece, pero es la Biblia. Amén. Vea, y luego, hermanos, capítulo número 19, verso 7, la boda del Cordero. Es decir, que nosotros vamos a estar de fiesta, mientras aquí se los está llevando el diablo a los que pensaron que ser evangélico era la torpeza más grande. Ser evangélico es la sabiduría más grande. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y vamos a estar, hermanos, casándonos. Se va a casar con nosotros. Nosotros ahorita somos novia. Tengo un amén, la novia del Señor. Pero cabe aclarar que Dios no se va a casar con una novia toda olorosa a cigarro y a cerveza y a mundo. Dice la Biblia que con quien se va a casar es con una novia limpia y sin mancha. Qué interesante es. Mientras aquí está la gran tribulación, el diablo cayendo los juicios de Dios, consumiéndose la tercera parte de la tierra, los animales, el agua en sangre, la gente, el anticristo, un gobierno mundial buscando a quién no tiene el sello, quién habla de la Biblia, y el que habla de la Biblia es perseguido, como cuando antes, allá hace 100 años atrás, alguien hablaba del comunismo, lo iban a desenterrar donde estaba, ¿verdad? Ahora es común el comunismo. Pero, oiga, hermanos, finalizo. Oiga esto, tremendo esto. Fíjese que ahí está, pero ahora viene a complementar, luego de el tribunal de Cristo, luego de que hemos celebrado la boda del Cordero, luego
viene, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Luego se lo voy a dejar de ver porque yo no tengo tiempo para que podamos ver algunos versículos. Pero por ejemplo, dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, habla, hermanos, que todo ojo le verá. Ahí sí ya viene para la tierra. Mientras está en gran apogeo la tercera guerra, donde se está dando lo más espantoso de las naciones, peleando, hermanos, rodeando a Israel. Y ahí viene lo que es ese momento glorioso, cuando habla todo ojo le verá. En Zacarías número 14 habla de que Él pone sus pies en el monte de los olivos. El monte de los olivos se parte en dos. Tremendo es que Dios bajó. Hermanos, finalizo diciendo lo siguiente. Esto es tremendo. Lo importante y lo rescatable que tenemos para nosotros es, en primer lugar, que antes de su segunda venida, que se puede entender a manera de dos fases: la primera en secreto, la segunda visible. Antes de eso, el Señor ha dejado las señales como anuncio que Él viene. Las señales es importante. Por ejemplo, las señales que Dios da es para mostrar a los hermanos la realidad de su regreso. Las señales para mostrarlos la realidad de su regreso. Segundo, las razones por qué el Señor nos da las señales es porque, hermanos, siempre Dios al mundo entero siempre no los ha enjuiciado antes de darles un anuncio previo. A los antidiluvianos primero les anunció que había una oportunidad. Los antidiluvianos primero fueron advertidos y no actuaron. Los de Sodoma fueron advertidos a través de Lot y no actuaron. Los de Nínive, en este caso, estos actuaron. A Israel Dios le anunció que venía Nabucodonosor a través de Jeremías, no actuaron. A nosotros nos está anunciando la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos alaban su nombre? Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. La segunda venida de Cristo y las señales es: Dios da las señales antes del juicio para que la gente tome la decisión. Las señales es un llamado de Dios a dar paso a la fe. Esa es la razón de las señales. Porque si Dios fuera injusto, ¿para qué va a dar señales? De una vez, ¡pau! Y un solo, se acabó. Como dicen ahí, muerto el perro, acabada la rabia. Pero Dios es misericordia. Ahora, la iglesia, esto nos sirve a nosotros porque estamos viviendo los tiempos finales. Las señales son para Israel, no para la iglesia, pero yo me las agarro. Las señales son para Israel, pero no para la iglesia. Y la iglesia las puede tomar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Prepararse. Que se oiga un poderoso amén. Váyase a Apocalipsis capítulo número 16. Y nos dice en este versículo, vamos a ver capítulo número 16. Versículo número importante cuando nos habla, hermanos, con respecto a estar preparado. Preparado nos habla esta escritura. Dice: bienaventurado a cual el Señor le haya haciendo su voluntad. La iglesia tiene que estar apercibida. La iglesia tiene que estar puesta con los ojos bien, hermanos, direccionado a Jesús.
La iglesia no puede estar desapercibida. La iglesia, las señales son un hecho, es una misericordia de Dios que nos permite para apercibirnos, para estar preparados. La Biblia dice: bienaventurado a cual el Señor haya haciendo su voluntad. Qué precioso es que si esta semana o hoy en la noche suena, hermanos, la trompeta, los muertos son resucitados, nosotros no vemos la muerte y somos transformados. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Qué precioso momento. Pero ¿cómo tiene que estar la iglesia? Preparada. ¿Cómo tenemos que estar nosotros como iglesia? Preparados. ¿Cómo tenemos que estar nosotros como iglesia? Viendo el blanco perfecto, puesto nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Esperando al novio. Por eso no nos dejemos distraer. Por eso tengamos cuidado, porque hay muchos distractores. Hay muchos distractores que nos hacen seña, que nos halagan, que nos pueden persuadir. Cuidémonos, porque estamos en la recta final. Cuidémonos, porque de un momento a otro el que dijo volveré, volverá. ¿Cuántos alaban su nombre? Él dijo volverá, volveré. ¿Cómo? Ojalá nos haya preparados. Y si usted no está preparado esta mañana, prepárese. Como dicen por ahí, un dicho común: lo seguro es lo del matate. Lo seguro es que yo esté en Cristo. Si estoy en Cristo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. La segunda venida de Cristo para los israelitas. Pero antes de esa aparición, dice Apocalipsis que viene montado en caballos, son símbolos, en caballos blancos. Tras de los caballos vienen una infinidad de jinetes vestidos de lino fino. Es la iglesia que viene de regreso. La iglesia va a ser la que va a gobernar en el milenio con el Señor. Por eso, si hay que arreglar cuentas con Dios, arréglelas. A la hora de la muerte ya no hay nada mucho que hacer. Porque hay personas que dicen: mire, yo fui a orar por fulano y medio le hacía con los ojos así. No. Esas conversiones no son reales. Por eso el Señor dice: si oyeres hoy mi voz, no dice mañana. Si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cierre sus ojos esta mañana, con sus ojos cerrados.